8 minutitos pasadas de las 4 de la tarde. ¿Cómo estás, Adrián, querido? Hola Rafa, ¿cómo va por ahí? Podés seguir hablando, yo soy un poco tímido y arrancar así con tanta gente, no sé si voy a empezar a decir alguna cosa interesante o lo voy a No. ahuyentar rápido. Vamos viendo, porque acá hay un numerito que dice que hay 57 personas. Hay 57 personas en serio, Vamos las a que... ver cuántas quedan al final, ¿no? Yo con que haya una docena ya estoy feliz. Tampoco seas así, Adrián, por favor. Y bueno, nos vamos tirando un poquito abajo para darnos los impulsos, es así. Bueno, Adrián nos está hablando desde Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 de acá del Desde barrio de Buenos Flores. Aires, bueno, donde trabaja, él es, bueno, profesor de fotografía y también ha hecho varios trabajos de publicidad. Bueno, por lo que estoy leyendo por acá, él comenzó como asistente de un estudio fotográfico y después se independizó, ¿tá? Donde trabajó en diferentes agencias, editoriales y empresas. Y tu trabajo fue publicado en Lens Culture, Geographical, The Guardian y, bueno, varios lados más. Y contanos un poquito bueno, capaz que lo contás en la charla ahora, pero este año tuviste como varias menciones importantes a nivel internacional, entre ellas de Sony. Sí, a ver, es un lindo año por un lado, por otro complicado con todo esto bueno, ya, del COVID, Sí. pero fue un año que arrancó con el premio de Sony que fue realmente inesperado, porque, qué sé yo, era como mucha gente que participaba ahí y yo era la primera vez que mandaba. Y bueno, a veces en concursos más chicos pensás que te puede ir mejor, pero en concursos con tanta popularidad, haciendo también gratuitos su participación y que participan fotógrafos de todo el mundo, es como que, bueno, cuando llegó la noticia de que habían seleccionado el trabajo Sí. para mí fue muy emocionante. O sea, por un lado no esperaba jamás el resultado. Y bueno, y por otro lado es muy enriquecedor para uno porque es como que te da impulso para seguir. O sea, participar de una competencia internacional a veces también es frustrante porque si no ganas te tira abajo porque pensás que tu laburo no vale, pero cuando estás del otro lado, cuando tenés que ser jurado, me tocó en algunos juzgamientos, te das cuenta también que, digamos, hay muchos trabajos muy buenos, los criterios de los jurados también pueden ser distintos, y que bueno, o sea que son muchos los buenos trabajos que participan. Y bueno, qué sé yo, quizás en este concurso eran más de lo normal, eran miles y miles, y que de ahí se haya filtrado, haya quedado eso, para mí fue una, una bomba de alegría, por así decirlo. Además con un trabajo excelente y con un trabajo además que cabe destacar que estuviste dando un taller, bueno, en aquella escuela de Sí, fotografía también. sí, dimos un taller de esto, y nada, estuvo bueno. Es más, una de las fotos de lo que es hoy esa serie se hizo ahí, Mirá junto con qué el taller genial. Aquelarre. Bueno, contentos de haber Bueno, cuando nosotros nos enteramos que fue en realidad por Facebook y por una publicación que vos hiciste, tipo, comentándolo, la verdad que nos pusimos muy contentos. Dijimos, mirá, muy bien. Bueno, tomo ahí la Bueno, palabra, Rafa. Engancho empezá, yo. yo me voy. Bueno, primero agradecer a todos los presentes su tiempo, sus ganas de escucharme, se agradece un montón. Agradecer a Rafa, a Anabela del Taller Aquelarre que hacen posible estos espacios muy enriquecedores para todos los que decidimos formar parte de este mundo de la fotografía. Así que la verdad que es espectacular que pase esto y hay que agradecer y valorar mucho el esfuerzo de quienes hacen que esto sea posible porque es algo honorario y se hace por amor a la difusión a la fotografía, lo cual la verdad es espectacular. Así que gracias por convocarme y espero no aburrirlos mucho y que les parezca un poco interesante, que podamos tener preguntas, opiniones, cuestionamientos sobre lo que decidí un poco plantear en la charla de hoy. Bueno, cuando le hago lo mejor,
a veces me cuesta un poquito arrancar a hablar, después me suelto, así que ténganme un poquito de paciencia. Cuando me llamó Anabela, hará varios días, y me comentó de hacer esta charla, me dijo, bueno, elegiste un tema. Y bueno, la verdad es que no me fue fácil elegir el tema, y elegí justamente hablar de un tema que me cuesta mucho, y me sigue costando ahora, que es hablar sobre lo estético en un proyecto fotográfico. El título suena muy lindo, pero bueno, cuando me puse un poquito a entender qué entendía yo, sí, por lo estético en un proyecto fotográfico, qué referencias tenía, y empezar también, ¿no? Porque uno tiene un montón de cosas en la cabeza que hasta me pasa a veces que no sé de dónde salen, de leer libros, de ver fotos, de qué sé yo, del recorrido que uno tiene en la vida. Se me empezó, dije, bueno, vamos a buscar referencias, yo tengo varios libros, y empecé a leer, empecé a fijarme en internet, y la cuestión en sí, no, digamos, pensada hacia la fotografía, no quedó totalmente claro. Entonces, si bien yo voy a hacer una presentación de este tema y lo vamos a discutir, lo que me gustaría es ya arrancar de entrada con que ustedes me planteen, ¿sí? Si alguno quiere, dar su opinión o escribir algo al respecto sobre lo que entienden sobre lo estético en la fotografía, ¿no? ¿Qué es lo que entienden o cuál es el concepto, quizás diciéndolo más popular, que tenemos sobre cómo abordar lo estético en un proyecto fotográfico? Los que quieran pueden ir escribiéndolo, y vamos también comentando las opiniones de todos los participantes. Bueno, entrando un poquito más al tema, yo voy a trabajar sobre algunos proyectos míos, voy a mostrar las fotos, y más o menos voy a tratar de orientar en cómo trabajar la parte estética de cada proyecto, o por lo menos cómo lo abordo yo el tema, ¿sí? Que entiendo por lo estético, y cómo me organizo para ir construyéndolo a medida que el proyecto se empieza a realizar. Bueno, voy a compartir pantalla, voy a mostrar en este caso unas fotos del último proyecto que no está terminado, se llama Agonía del Amor, que es este proyecto que hablábamos en la entrada con Rafael, sí, el que de repente lo fue premiado por Sony, y bueno, entonces todo ese tema. Voy a compartir pantalla. Y voy a empezar a mostrar algunas fotos. No sé si se logra ver bien. Si, Rafa, vos me escuchás, me das ahí Sí, el... sí, se ve bien. Agrandar Bueno, capaz un poquito más para que no se vean las cosas del escritorio. bueno. Bueno, este es un proyecto que se llama Agonía del Amor, que por ahora tiene 10 fotos en total. La idea, que es un proyecto que está en curso, eso significa que en algún momento, cuando se termine un poco todo este quilombo con la cuarentena, va a seguir teniendo nuevas fotos. Sí, yo voy a mostrar las fotos, algunos quizás ya las conocen, y voy a abordar, por ejemplo, en este proyecto un poco cómo está trabajada la parte estética. Espero no ir muy rápido. eh, Nada, la idea era mostrarlo para que tengan una idea sobre lo que voy a hablar.
Bueno, espero que se haya visto bien. Y bueno, ahora voy a abordar como un machete que tengo armado para la presentación de hoy. Esperen que es típico que pasan estas cosas. Vamos a abrir esto. A ver. Quiero ver esto. Sé que hay un botoncito. A ver. Ahí está. ¿Se ve bien ahí, Rafa? Sí, perfecto. Bueno, acá arranco con otra foto, no es la misma que les mostré, pero bueno, era como un poco entender esto. Bueno, no sé si hubo alguien escribió, no sé, Rafa, si hay alguna cosa que alguien haya escrito como para leerlo. Fernando te pregunta, ¿cada foto tiene un título o solo la serie? En general, las series que yo he armado no les he puesto título individual a las fotos porque es una forma de individualizar el cuerpo de la obra y entiendo que el cuerpo de la obra está fragmentado de alguna forma por todas las fotos que lo componen. Entonces, solamente le pongo un título en sí a la serie. Hay otras series que veo de otros fotógrafos que cada foto tiene un título, pero a mí en líneas generales no me gusta demasiado comentar sobre cada una de las fotos, sino hacer bueno, eso es una de las cosas para hablar hoy. Hago un comentario, bueno, en realidad tampoco es una descripción, ¿no? Es una declaración de artista en realidad de qué es lo que vas a mostrar, de qué se trata tu proyecto, ¿no? Pero no le pongo nombre. Pero bueno, nada, hay muchas series que sí, cada foto tiene un nombre, eso va en cada uno de los autores, ¿no? ¿Hay alguna otra consulta? ¿Pregunta? No, Gabriel Ponce pone fascinado por todos aquellos que hacen ese tipo de fotografía, qué buen relacionamiento. Bueno, ok, los que quieran poner sus opiniones, está bueno como para hacerlo lo más dinámico esta presentación. Bueno, a ver, cuando me puse a pensar un poco qué es lo que entendíamos por la estética de un proyecto fotográfico, lo primero que se me presentó a la cabeza era definir, entender qué era la estética. Y hay poca información de eso, o sea, que era lo que yo comentaba al principio. Y me puse a googlear por todos lados y saqué un par de cosas como para discutir. No me interesa tampoco leer todo lo que está puesto acá, pero en líneas generales, el planteamiento, o sea, lo que podemos entender como estética, tiene que ver, está relacionado, ¿sí?, a lo que se considera bello, como dice acá el machete, sublime, armonioso, feo o desagradable, tanto en la naturaleza como en los objetos. Dije, bueno, si entendemos un poco la estética como aquello que considera lo bello, la pregunta es, ¿qué entendemos que es bello? En relación a eso, me surgió la necesidad también de estudiar lo que era la belleza, ¿sí? ¿Qué entendemos por belleza? Y para eso también está bueno hacer un análisis histórico o ver que lo que entendemos por belleza, ¿sí? Eh, está, está muy relacionado con la época que vivimos y los estereotipos visuales que de alguna forma conviven con nosotros, nos enseñan y los que forman parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Ahora me voy a pasar todo esto, perdón, pero por lo menos encontré esto en internet que me parecía que estaba bueno, hablar del cuerpo femenino como un símbolo
¿sí? En las diferentes culturas de expresión de lo bello, ¿no? Bueno, y acá lo que se ve es algo de la prehistoria, el cuerpo femenino. Y bueno, a mí me llamó la atención, por eso, por eso lo estoy compartiendo con ustedes. De acá podemos pasar a Botticelli. Y claro, pasamos de un cambio de comprensión, ¿sí? De lo bello que conforma la estética, lo que vamos a hacer, bastante abrupto, ¿sí? En este caso, esta obra del Renacimiento, que se caracteriza por los cuerpos desnudos, mucho más estilizados, de alguna forma muy estéticos, pasamos a entrar en el barroco, donde ya acá vemos una obra, creo que es de Rubens, donde hay 3 mujeres que los cuerpos ya se diferencian bastante del anterior, de lo de Botticelli. Entonces vemos de alguna forma que según la época lo bello va cambiando, ¿no? Y claro, o sea, es un tema que nos preocupa, que es establecer lo bello, porque de alguna forma lo bello termina determinando lo que es feo, ¿no? Y lo que de alguna forma debemos apreciar como bonito, como establecido de alguna forma, y por otro lado, lo que eh, no es bueno, o de alguna forma no es bello, ¿sí? Pasa que en todo esto, yo lo que me planteaba es del Renacimiento, que pasamos a algo mucho más idealista, pasamos al barroco. Y acá, por ejemplo, si uno se pone a analizar desde el punto de vista de los elementos del estilismo que hay en el Renacimiento, en el barroco, encontré, o sea, una misma escena de la Biblia, ¿sí? Pintada por Da Vinci y por Caravaggio. Y está bueno la comparativa porque si uno lo ve, hay muchos eh, valores que forman la estética de la época que se abordan de diferente manera. Por ejemplo, en el cuadro de la izquierda, que es el de Da Vinci, la presencia de la luz no es predominante como lo es obviamente en Caravaggio, ¿no? Se buscaba, yo creo, ¿no? En esta obra de Renacimiento, una iluminación más pareja, con sombras mucho más suaves, inclusive la relación de la figura fondo es bastante distinta. En el Renacimiento hay un abordaje de un fondo con la figura, es importante el fondo que, bueno, aparentemente se hacían con fondos pintados en estudio, porque si uno analiza la obra, la iluminación cae de arriba y no se entiende bien cómo está esa gente posicionada en ese paisaje, ¿sí? Y en la obra del barroco se sintetiza, se simplifica mucho más la obra, generando un fondo oscuro que obviamente va a resaltar los cuerpos. También la paleta de colores cambia. Si nos fijamos en el Renacimiento, la obra del Renacimiento, los colores son más apastelados, menos vibrantes, y en el barroco los colores son, por lo menos en la obra de Caravaggio, después hay otros pintores que no han trabajado de la misma forma, sobre todo en la escuela flamenca, pero bueno, hablando de Caravaggio podemos ver que el contraste es más fuerte, y además, bueno, la sensación, ¿sí? Con la serpiente, y bueno, nada, tratando de generar también un aspecto, digamos, si uno se fija inclusive en los gestos de los protagonistas, son más duros en el barroco que en el Renacimiento, y el punto de vista también cambia. ¿Por qué? Porque, digamos, si lo habláramos en términos fotográficos, pareciera que en el barroco se pintaba más de lejos, porque hay como una sensación de compresión de perspectiva. En el Renacimiento pareciera que el punto de vista
está más cerca. Por eso que los cuerpos salen como más alargados, más estilizados. Los pies son bastante grandes en la obra de Da Vinci y los pies en Caravaggio son más achicados. Bueno, siguiendo un poco mi presentación de la estética en relación a la historia, encontré, a mí siempre me gustó el tenebrismo, ¿no? Y cuando hablamos del tenebrismo, que también está dentro del barroco, en este caso es un cuadro de Rivera, aparece lo feo, ¿no? Los cuerpos humanos dejan de ser tan armoniosos y desnudos también, como se muestran en el Renacimiento, y pasan en el barroco a ser feos, ¿no? Y como de alguna forma lo que antes era bello, ahora lo feo, lo tenebroso pasa a ser lo bello, ¿no? Bueno, entendemos a veces que un movimiento artístico surge en contraposición del anterior, o sea, lo que se hacía antes estaba mal y lo que hacemos nosotros ahora es lo que está bien. Bueno, eso es parte del movimiento artístico general. O sea, muchas veces pasa que no se complementan, sino que surgen en oposición al movimiento anterior. Inclusive acá, en Mujer Barbuda, es un cuadro que a mí me impacta, ¿no? Y está bueno también entender con todo esto, lo que yo quiero decir, es que si lo estético está relacionado a lo bello, qué es lo que entendemos por bello y cómo puede ir eso cambiando según la época, según lo que nosotros vamos construyendo como artistas, que muchas veces en esto estamos bastante condicionados o intoxicados con lo que nos enseñan que es lo que tiene que ser bello. Bueno, eso es un resumen, una presentación con respecto a la historia en la estética. Bueno, ok. Hablando un poco más, no tanto de pintura, sino ya metiéndose en la fotografía, yo entiendo en el proceso de hacer un proyecto fotográfico que uno puede tener un registro de hechos específicamente, que lo más valeroso del proyecto sea lo que está fotografiado, sin importarle la expresión de la belleza o lo estético, sino que lo que importe solamente es la parte más bien documental, ¿no? El hecho mismo. Y yo, por el tipo de fotografía que hago, me gusta, además de establecer el contenido, digamos, lo que voy a fotografiar, en poder darle una estética, ¿sí? Poder trabajar los valores estéticos de una forma de sentirme más identificado o que está más personalizada la obra, que contiene un poco más mío. Es una forma más de personalizar aún más el trabajo, ¿no? Bueno, en relación a esto, lo que quería comentar es centrar un poquito más en la construcción de lo estético en un proyecto fotográfico. Bueno, y acá voy a leer lo que escribí, ¿sí? En las primeras frases, y después, como verán, ya me voy yendo por otros lados. Establecer lo estético en un proyecto fotográfico puede ser construido, regulado, pronosticado e improvisado en cierto sentido por el artista. Entiendo el cierto sentido como hablar de poca exactitud, y esto tiene que ver claramente porque entiendo que la obra se completa con la mirada del otro. Esto quiere decir que uno, si bien puede planificar, establecer, regular la estética de su obra, se va a terminar de completar el proceso con la devolución
que uno tenga de la obra, ¿sí? Con la mirada del otro. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta porque es muy importante que en el proceso de construcción del proyecto fotográfico vayamos preguntando, vayamos mostrando, vayamos teniendo opiniones que nos ayuden, ¿sí?, a completar la obra. O sea, es muy difícil a veces construir un proyecto fotográfico sin, en el camino, tener una devolución de la gente que quiero, de los allegados, de fotógrafos amigos, del que sea que opine, siempre es valeroso tenerlo en cuenta. Pero, obviamente, nosotros tenemos que establecer o tener bastante claro qué es lo que queremos. Entendí, analizando, ¿sí?, qué iba a decir en la presentación, que hay 4 etapas para hacer esto. La primera etapa es el guión, que ahora voy a hablar un poco de esa etapa. Hay otra etapa que es la preproducción de ese guión. La tercera etapa, que es la producción misma, la realización de esas fotos. Y la cuarta etapa es la finalización, que es la postproducción o el laboratorio digital, digamos, todo lo que podemos hacer hoy en la computadora ya con las fotos terminadas. En relación a estas 4 etapas, es fundamental comprender que cada una de ellas se relaciona. O sea, en esto, por ejemplo, yo tengo que tener un guión muy bien armado, ¿sí?, donde no se me escapen muchos detalles para lograr llegar a clarificar lo que quiero y preproducirlo. Luego de la preproducción, ya estoy metido dentro de la toma, donde si la preproducción falló, sí, obviamente, digo, si yo fui a un lugar a sacar fotos, por ejemplo, no llevé el equipo fotográfico acertado o no llevé la iluminación que iba a hacer o de repente, no sé con qué peinado voy a trabajar o con qué vestuario voy a trabajar, bueno, en la producción, si bien está buenísimo improvisar, bueno, hay más posibilidades de tener problemas, ¿sí? O sea que hay que pensar bastante, en líneas generales, al momento de la toma. Bueno, después, en la parte de postproducción, para mí quizás es la parte más liviana porque todo lo otro ya pasó, ¿sí? Bueno, ahora lo que quisiera hablar es sobre la parte del guión. No sé si hay alguna pregunta. Rafa, si vos andás por ahí. Ya siento que estoy hablando demasiado. No, por favor. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguien? Los estás dejando mudos de momento. Sí, De sí, tanto yo no sé conocimiento. si fueron todos a tomar un mate. No, cada vez hay más gente en la sala, así que tranquilo. ¿No hay preguntas? No. Bueno, ok. Bueno, a ver, cuando pensé en esta etapa, cómo ponerle un nombre, se me ocurrió realmente ponerle guión. Pero bueno, podríamos llamarla de diferentes formas, o la etapa inicial, donde ocurre todo. A mí me pasa que cuando generalmente tengo un proyecto en la cabeza, en general aparece por una idea, ¿no? O sea, tiene que haber una idea, ¿no? Y sobre esa idea uno entra a imaginarse cómo plasmar esa idea en imágenes, las empieza a pensar y las empieza a proponer de alguna forma. Ocurre todo, a mí me pasa muchas veces que arranco con imágenes que se me presentan y las tengo que después de alguna forma hacer encajar en un proyecto. Cada uno crea o le surgen las ideas de diferentes formas. A mí me pasa mucho que se me aparecen las imágenes y las tengo que encajar de alguna forma en un proyecto. Pero bueno, está bien. Lo importante es arrancar primero con una idea de un proyecto que vaya a tener, ¿no? Imaginarlo, cómo quedaría, empezar a soñar en realizarlo, ¿sí? Bueno, otra cosa que tiene el guión, obviamente, que es arrancando con la idea, es
¿A qué voy a fotografiar? ¿Sí? ¿Qué voy a fotografiar? ¿A quién? Y la pregunta que yo me hago instantáneamente en todas las ideas o proyectos que quiero hacer es si es posible sustentar ese proyecto económicamente. Porque a veces tenemos ideas, por lo menos esto me pasa mucho a mí, que son grandiosas, que son fantásticas, pero requieren de un caudal de dinero que lo apoye, que lo banque, que es imposible. O sea, es como que la parte económica de alguna forma nos limita muchas veces a poder hacer proyectos, ¿no? Pero bueno, ese es, digamos, lo que se me ocurren ideas, proyectos, pero enseguida mente se caen porque no tengo los costos para producirlo, para hacerlo. Otra cosa para preguntarse es por qué quiero, ¿no? O sea, si se me ocurre una idea, un proyecto, preguntarme a mí mismo, ¿por qué quiero hacer eso? ¿Sí? Si es original lo que quiero hacer, si ya está hecho, si ya está hecho, muchas veces se dicen, no, pero eso ya está hecho, pero está bueno dar mi versión, darle mi forma a algo que ya está hecho, o sea, no me parece que sea mal abordar un tema que ya está hecho, pero poder darle mi mirada sería lo fundamental. Después, sí, que yo realmente me sincero conmigo mismo, ¿no? De entender de alguna forma por qué necesito hacer eso, ¿sí? Tratar de dialogar un poco con mi inconsciente, ponernos de acuerdo. Me pregunto, bueno, ¿qué vas a transmitir? ¿Cómo lo vas a comunicar? ¿Qué se va a generar cuando se vea la obra? Estos son conceptos bastante vagos en algún sentido porque necesitamos, lo que les decía antes, la devolución sí, de la obra. Necesitamos para realmente entender muchas veces lo que hicimos, necesitamos ver la opinión, ¿sí? De lo que lo ven, ¿no? Porque muchas veces quisimos comunicar algo y por alguna razón lo comunicamos mal y genera otra cosa. Es muy difícil regular, digamos, lo que va a pasar cuando la gente se enfrenta a las fotos. Uno tiene ciertos elementos para jugar en el planteamiento estético de la obra de uno, pero necesita muchísimo eso, ¿sí? Bueno, ¿qué clima, qué atmósfera voy a sugerir? ¿Cómo va a ser esta propuesta? Que ahora voy a hablar un poco en sí de la propuesta estética. Otra cosa que me pregunto cuando se me plantea un proyecto es qué voy a hacer cuando termine ese material. ¿A quién se lo voy a mostrar? ¿Y qué destino va a tener? Muchas veces uno puede planificar que el destino sea presentarlo en algún concurso, presentarlo en algún festival de fotografía, presentarlo para exposiciones, presentarlo en una página web o simplemente publicarlo en los medios sociales. Mi recomendación en general es tratar, digamos, de conseguir espacios para poder exponerlo físicamente. Y bueno, nada, depende de la obra que uno tenga, si la quiere o no hacer participar en diferentes certámenes, concursos, esas cosas, ¿no? Pero sí creo que está bueno, que nos hace más fuertes como artistas exponer lo que hacemos, ¿no? Porque es también animarnos a recibir críticas, ¿no? Y a partir de eso también poder progresar con esas críticas, ¿no? Bueno, las críticas a veces son buenas, a veces son malas. Otra cosa que era lo que había hablado también era buscar referencias, o sea, cuando hablamos de la originalidad de un proyecto, de trabajos que sean similares, como para ver qué hay hecho, ¿sí? O sea, y no hacer lo mismo, no copiarse en forma accidental, ¿no? Decir, mira, eso lo hiciste, y a mí me pasa muchas veces que tengo muchas ideas y de repente viendo fotografías por la web, navegando por un montón de lados, veo que hay otra gente que se le ocurrió lo mismo. Entonces, a veces abandono algunos proyectos, algunas ideas, porque, bueno, veo que otro artista lo trabajó. Eso no significa que si yo estoy realmente convencido, no pueda hacer otra, digamos, otro proyecto con ese mismo tema.
lo tengo que evaluar. Pero siempre está bueno referenciarse de lo que está hecho para tratar de construir una mirada distinta, ¿sí? Yo me referencio por fotógrafos en general, obviamente, y también sumo pintores, ¿sí? Bueno, otra cosa, cuando realmente ya estamos un poquito más avanzados en realizar el proyecto, es importante, que esto pasa muy seguido, no abandonarlo. Y eso es muy común porque a medida que lo empezamos a desarrollar, empiezan a surgir dificultades, ¿no? Entonces, abandonar a veces un proyecto es frustrante o, digamos, no nos hace de alguna forma crecer, ¿sí? O también crecemos haciéndolo, aunque lo abandonemos, pero en líneas generales creo que está bueno proponerse hacer algo, poder construirlo y mostrarlo, ¿no? O sea, es como un tema de ponerse en la cabeza, si lo empiezo, lo termino. Y eso también hace, muchas veces pasa mucho, tener que elegir entre muchas ideas de cosas que quiero hacer, yo los llamo proyectos, eh, elegir uno de esos y hacerlo. Porque a veces se nos ocurren algunos proyectos que no se pueden hacer o son muy complicados y termina todo en la nada. Bueno, a ver si esto... Sí, esperen un cachito que... Ahí está. Rafa, ¿me escuchás? ¿Está todo bien ahí? Sí. Ok. Acá Gabriel Ponce te dice, mi idea de referenciar al momento de empezar con una lectura, y Adrián Marquís recién le prestó atención, creo que es un comensal. No entendí. No, a ver, ¿se puede leer de nuevo? Pon el chat, así, pues, mi idea de referenciar al momento de empezar con una lectura. Y Adrián Marquís recién le presta atención. No. No, yo no. En una de esas, si se puede volver a preguntar alguna forma a ver si lo comprendemos mejor y enseguida la leemos. ¿Sí puede ser? ¿Hay alguna otra consulta? No, mucha gente que dice que eres súper claro y muy lindo. Bueno. Bueno, a ver. Yo estaba por acá, ¿sí? Bueno, hablando de la primera etapa del guión, que estamos hablando de proponerse terminarlo, ¿sí? Bueno, mi recomendación cuando se aborda realizar un proyecto es, en líneas generales, que se trabaje alrededor de 5 fotos como mínimo. De 5 a 10 fotos ya el cuerpo de la obra empieza a tener mayor contundencia, pero es muy difícil que un proyecto conste de 3 fotos, de 4. Creo que arranca a partir de 5 y bastante difícil que con 5 fotos yo termine muchas veces conociendo mi propia obra, porque la necesito explorar, necesito trabajar mucho tiempo dentro de un proyecto para madurarlo, ¿no? Porque muchas veces está inmaduro. Una cosa que hago mucho yo es guionar las fotos, o sea, este guión de las fotos pueden ser bocetos. Yo no soy muy bueno dibujando, entonces se me van ocurriendo las ideas de cada foto y las voy escribiendo en papelitos, en servilletas, las grabo en un mensaje, donde sea, porque a veces después me las olvido, pero es importante, ¿no?, empezar a guionar cómo van a ser cada una de las fotos, ¿sí? Por lo menos, digo, arrancar con 5 guiones, ¿sí? De cómo quiero hacer cada una de las fotos, ¿sí? Es importante esta individualización de cada una de las fotos que va a formar el proyecto porque me ayuda a llegar a la parte de preproducción, ¿sí? Ahora vamos a hablar de eso. Y como parte del guión está la puesta en forma
de lo que es la propuesta visual. Y en relación a esto, hay muchas cosas para hablar, pero quizás como introducción de la propuesta visual, ¿sí? Hablamos de puesta en forma, que es de alguna forma cómo la voy a representar, ¿sí? Cómo se va a ver, ¿sí? Tiene que haber una narración, coherencia y lógica. Bueno, ahí podemos tener diferencias, pero bueno, a ver, por ejemplo, si uno habla de la coherencia de un proyecto, sí, imaginándolo, de repente si yo mi proyecto son 20 fotos y no tengo una propuesta estética que las una, por ejemplo, a ver, algo básico como puede ser el punto de vista de la cámara, es una foto está sacada con un angular, la otra está sacada con un 50 milímetros, la otra la sacamos, bueno, empieza a ser medio una propuesta visual incoherente. No solamente digo por la distancia focal, por el punto de vista que uno toma, sino porque cuando eso se presenta a un espectador le genera una sensación, digamos, de que las fotos pasan a individualizarse y no se juntan en un solo cuerpo de obra, o sea, en un solo, o sea, en general, digo, todas las fotos individuales yo entiendo que construyen una propuesta visual, no una sola foto, ¿sí? A mí me encanta esta dinámica de trabajar en series, de hacer proyectos fotográficos, porque creo que la fortaleza del trabajo no está en una sola foto, sino en todo lo que se genera con tantas imágenes que trabajan juntas, ¿no? La propuesta tiene que ser clara y sintética. Y en este sentido, sobre todo cuando se hacen producciones, uno tiene que sintetizar para poder transmitir al equipo de trabajo con el que uno va a hacer todas las fotos, qué es lo que quiere, ¿no? Si bien uno puede usar un montón de palabras, ayuda muchísimo referencias, ¿sí? Referencias estéticas, referencias de autores, de pintores, ¿sí? Que nos ayuden a contarle a los demás qué queremos hacer, ¿no? Bueno, en la propuesta visual también tengo que contemplar, en el caso que trabajé con gente, qué personajes, quiénes van a formar parte de de mi serie, ¿no? Cómo será su propuesta visual, qué tiene que ver, sí, con el vestuario que voy a usar con ellos, qué tipo de expresiones quiero, ¿sí? Qué tipo en el caso que trabaje con un casting, con actores, eh, cómo quiero que trabajen juntos, ¿sí? Si son dos o tres personas, qué edades voy a trabajar. Bueno, todo lo que tiene que ver con el personaje que yo quiero que esté en mi foto, ¿sí? El uso del color y las texturas también es fundamental, plantear un contraste de color. Bueno, ahora un poco viendo las fotos de Agonía del Amor voy a hablar bastante de esto. Cómo va a trabajar la figura y el fondo, si de repente quiero simplificar la imagen y tener algo más minimalista, qué tipo de contraste voy a querer, qué objetos van a formar parte del proyecto, qué atmósfera lumínica quiero, qué clima emocional, qué espacios voy a elegir para hacer mi proyecto, cómo voy a representar el tiempo en el proyecto, qué ritmo y pulsión interna, elementos que son fundamentales que deben ser planteados en el guión, ¿no? Bueno, también hay, digamos, cómo voy a trabajar lo que decía hace un ratito, el tiempo, el espacio, la luz, el cuerpo y el objeto, y una coherencia estética a seguir, ¿sí? Establecer una comunicación amplia y clara para que todas las áreas involucradas comprendan las generalidades y particularidades estético-formales del proyecto abordado,
bajándolo concretamente a imágenes de referencia como un mapa estético formal con proyección a futuros de caras a nuestro proyecto. Es fundamental en esta etapa del guión empezar a construir en forma clara lo que queremos. Y eso muchas veces va porque lo puedo ver, puedo ver, las fotos están muchas veces en mi cabeza y necesito pasar de esa imaginación, pasar a un papel y empezar a anotar cómo voy a trabajar toda la propuesta. Bueno, acá entro al área de la preproducción, y en la preproducción ya hay una maduración del proyecto, ¿sí? Y es la parte, bueno, usted más o menos a nivel cinematográfico se organiza todo en preproducción, producción y postproducción. En este caso yo abordo bastante también la misma forma de trabajo del cine. Y en la preproducción abordo lo que es la organización de absolutamente todo. Desde, no sé, desde lo que se va a comer, cómo transportar a la producción, qué equipo fotográfico se va a usar, cómo voy a iluminar, necesito contar con el presupuesto para producir. A nivel estético necesito plantearme qué tipo de luz voy a utilizar, si voy a usar, no sé, la luz del lugar. Lo necesito ir a ver, si trabajo en una locación, las locaciones son fundamentales, ir a verlas, conocerlas antes de hacer las fotos para hacer un análisis de dónde voy a plantar la iluminación, cuántas luces tengo que llevar, si voy a usar la luz natural que tiene el lugar, o si voy a usar luz artificial, en qué momento, si voy a utilizar la luz natural del lugar, puedo fotografiar, quizás voy a ver la locación un día antes o una semana antes y fui a verla a la tarde y a la mañana la luz es distinta, o cuando quiero hacer la foto el sol se escondió o me tocó un día nublado y cambió todo el proyecto. Por eso que en general, para no depender de la luz natural, yo prefiero iluminar artificialmente porque no me cambia si el día está nublado o está soleado. Pero bueno, muchas veces para iluminar artificialmente el problema es contar con el equipo fotográfico, alquilarlo, y bueno, todo eso genera también una crisis en el presupuesto, ¿no? Bueno, la parte de preproducción está el maquillaje, el vestuario, la parte de utilería, la dirección de arte, y a veces esto, muchas veces a los fotógrafos, nos genera tener que pensar en un equipo de trabajo, porque todo no podemos hacer, entonces necesitamos que alguien maquille, necesitamos que alguien se ocupe del vestuario, de vestir a los actores, de encontrar hacer una prueba de vestuario antes de hacer las fotos, la parte de utilería, ¿sí? Que los elementos en la imagen, yo generalmente llevo valijas con un montón de elementos que me ayudan a vestir las fotos, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la dirección de arte que yo hago, ¿sí? Pero es importante, ¿no? Y muchas veces nos genera también tener que tener mayor presupuesto porque necesitamos trabajar con equipos más grandes, ¿sí? Otra cosa que es fundamental en la preproducción es armar los cronogramas. Cuando se hace una producción, contar con un cronograma de organización, decir, bueno, hoy vamos a hacer 3 fotos, vamos a hacer 4, también ayuda a transmitir al equipo, ¿sí? Qué es lo que se va a hacer en ese día y en qué tiempo. Aunque bueno, a veces puede haber cambios en el momento, pero no es muy recomendable, ¿sí? Bueno, acá voy a hablar un poquito de la producción. La parte más importante para mí de la producción, aunque parezca medio raro, es poder uno improvisar. No tanto improvisar sobre el cronograma, sino de meter un poco más un aspecto del artista que muchas veces no lo conoce, que está en el mismo momento que
que improvisa, algo así como generar un cierto automatismo creativo, que para mí está buenísimo porque a veces uno en el proceso del guionado o la preproducción eh, actúa mucho el consciente de uno y es una parte del artista, pero muchas veces el inconsciente está dormido. Entonces, poder improvisar en el momento de la producción puede hacer a nosotros, en línea general, sorprendernos. Pero bueno, a veces no es fácil. Pero creo que una de las cosas que más me gustan quizás de la fotografía, a diferencia quizás de la pintura, es que se puede improvisar mucho. Y a mí eso me libera muchas veces, me genera libertad. Crear de la nada misma. Bueno, perdón ahí si estoy hablando demasiado, pero es una parte que me parece fundamental resaltar. No hacer cualquier cosa en el día de la producción, porque ya vengo organizado con un montón de cosas, pero sí romper tus propios esquemas, ¿no? Bueno, no hay mucho más que hablar de la producción en sí, nada más que ese es un poco mi consejo. Y por último, hablar brevemente, sí, de la postproducción, sí, que me parece que es una etapa muy interesante porque yo puedo marcar mucho más fuerte lo que quiero lograr en un proyecto, ya sea a través de la manipulación del color, de la luz, ¿sí? De resaltar ciertos elementos, son muchas cosas que en la toma fotográfica no se pueden realizar. No estoy hablando solamente de sumar fotomontaje, de sacar y quitar cosas, sino de apagar luces, prender luces y lograr una paleta de colores y un montón de cosas que hacen a la terminación final del proyecto. Bueno, está. Eso fue una forma de hablar, de cómo abordar el proyecto, de cómo organizarlo en estas etapas, que muchas veces, mismo haciendo esta presentación, me fui dando cuenta de la cantidad de cosas que un fotógrafo tiene que manejar cuando decide hacer un proyecto, ¿no? Como que nos convertimos en directores de muchas cosas, ¿sí? Salimos del papel de detrás de cámara y nos empezamos a mirar de otra forma, ¿sí? Lo mismo que estamos haciendo, ¿no? O sea, pasamos a contemplar otras cosas que a veces solamente detrás de cámara no lo hacemos. Bueno, ahora, si me permiten, voy a hablar de la agonía del amor y acá mostrando un poco también estas fotos, voy a explicar también cómo fue todo el proceso, ¿sí? Bueno, a ver, cuando, primeramente hablando del guión, cuando a mí me surge la idea de hacer esto, a veces cuando la idea termina comiéndote la cabeza porque te aparece así de la nada, yo quería trabajar, quería hacer una producción en locación, quería trabajar con una pareja que estuviera en crisis, que estuviera viviendo un momento muy difícil, pero de alguna forma mostrar que no había salida de esa crisis. El título de Agonía del Amor de la serie surgió después. Yo al principio no le suelo poner nombre a las cosas porque primero hay que hacerlas, ¿no? De hecho, también esta serie surge por también una inspiración en otros artistas y a mí me gusta mucho la obra de Edward Hopper. Acá voy a mostrar algunos cuadros, seguramente muchos los conocen. Es un pintor americano de principios de siglo que pintó hasta muy viejo
que lo pintó toda su vida. No sé de qué fecha será este cuadro, pero sé que es de principios de siglo. No sé si se ve bien ahí, Rafa, ¿está todo bien? ¿Se llega a ver bien? Sí, sí. Ok, bueno, Sí, no se pixela ni nada, así que está. tranquilo. Si, perdón que quizás no sea la pantalla entera. Bueno, si uno mira este cuadro, la obra de Hopper tiene un aspecto, lo que genera a mí es una sensación de soledad, de tristeza. Este fue uno de los cuadros que más me inspiró. Yo lo conozco a Hopper hace muchos años, pero por alguna razón de la vida estaba en la necesidad de comunicarme con la obra de él a través de mi propia obra, ¿sí? No sé si llamarlo así, pero ya venía hace años influenciado por su obra. Lo que no me gustaba de Hopper, sí me gustaba lo que él quería contar o lo que cuentan en sus cuadros, pero no me gustaba su propuesta estética. En el sentido del aspecto estético exterior, sí, del aspecto estético interior, de lo que la obra transmite. Yo quería transmitir algo similar, eh, pero no me gustaba lo que era la puesta en forma exterior, los valores exteriores de la obra. Si bien si uno analiza a Hopper es muy minimalista, prácticamente hay muy pocos elementos, es todo muy sencillo, la paleta de colores también está simplificada, siempre hay una relación del individuo en un interior hacia un exterior, con la ventana abierta, la puesta de luz pareciera ser en un amanecer, es una luz muy oblicua, hay pocos elementos, ¿sí? Y también trabaja mucho el desnudo. Eso con respecto al desnudo, cuando yo empecé a trabajar esta serie, hablando un poco de lo que está culturalmente aceptado, de lo que comprendemos como bello, dije, bueno, estaría bueno que esta serie abordara el desnudo masculino y no solamente el femenino. Y bueno, y ahí no fue tan fácil, por ejemplo, conseguir actores que se animaran al desnudo. Y ahí me empecé a dar cuenta que no solamente nos costaba conseguir digo, a los actores, porque muchos te decían que no, te cancelaban la producción porque te daba vergüenza, sino que también al mismo artista maneja con mayor timidez o con más pudor, por así decirlo, un desnudo masculino que uno femenino. Y me pareció que estaba bueno romper un poco esa línea estética. Eh, en la obra de Hopper hay otro artista que me influenció mucho para hacer esta obra, que es Gregory Crewdson, es un fotógrafo americano, que también él basa su obra en la esencia, ¿sí? de Hopper, que dicen que fue el mejor fotógrafo americano, pero que nunca sacó una foto. Bueno, digamos, Critson es actual, es un fotógrafo que admiro mucho, pero él no, hasta ahora no ha abordado el desnudo masculino, me parecía que era algo muy interesante para trabajar en esta serie. Bueno, siguiendo un poquito con la obra de Hopper, voy a mostrar una imagen más. Bueno, voy a mostrar también obra de otros fotógrafos que influencian, ¿sí? El desarrollo de esta serie. En este caso, tengo alguna imagen de Critson por acá. Voy a tratar de que se vea grande. Bueno, de Critson me gustaba y me gusta más los climas lumínicos
y, y me gustó mucho también las posiciones corporales de los cuerpos. Los climas, los elementos que utilizan sus fotos, las, las iluminaciones. Bueno, si uno analiza esta foto, tiene una puesta de luz increíble. Bueno, después si quieren, ahí está el nombre, lo pueden buscar, googlear. La verdad que la obra de él para mí es alucinante, y entiendo que influencia este trabajo que les estoy mostrando. Pero además de ellos también tengo otras referencias que también las quisiera compartir, de Philip Lorca di Corsia, también un fotógrafo americano, que trabaja mucho con las puestas en escena, quizás no tan glamorosas o tan sofisticadas como lo hace Critson, pero me encantan. Y son todas puestas en escena, no son situaciones espontáneas, sino que están armadas, como también la obra de Jeff Wall, que ahora también voy a ver si puedo mostrar algunas fotos de él. Pero son fotógrafos que me influencian mucho para hacer puestas en escena, ¿sí? De repente, qué sé yo, si uno sale a hacer fotografía callejera y quiere hacer retratos, quizás tiene que ver la obra de, no sé, por tirar un autor, de Alex Webb o Lee Shifris, digo, como para tirar algunos fotógrafos, o Bruce Gilden, no sé si lo conocen también, pero tiene una obra, unos retratos increíbles callejeros. O sea, a mí me parece fundamental las referencias, ¿sí? Esto no significa a veces copiar lo que hace otro, sino construir la visión de uno, ¿sí? Gracias muchas veces a la influencia de otros artistas, ¿sí? Porque digamos, si uno logra hacer algo realmente que sale de adentro de uno, si bien va a tener condimentos de otros artistas, termina siendo algo genuino de uno, ¿sí? Bueno, esta es la obra, acá se ve alguna foto de Di Corsia, a mí me encanta esta fotografía. Digamos, también vemos una influencia de Hopper en la obra, ¿sí? Hay mucha simplificación de los elementos, hay mucha tristeza. Digamos, ya agarré algunas fotos, después pueden ver, tiene una obra bastante interesante. Me gustaba mucho también esta imagen porque es como que uno se plantea, ¿qué hace ese sujeto ahí? Di Corsia dice que las fotos no tienen que contar historias, que a veces creemos eso, sino que tienen que fotografiar algo que de alguna forma no vemos, ¿sí? Que no podemos explicar. Creo que las puestas de luz de él, que no se saben de dónde vienen, a un estilo Rembrandt, por así decirlo, eh, están buenas, ayudan. El trabajo de él es muy motivador. Bueno, y acá tengo alguna foto que tengo de Jeff Wall, que también trabaja con las puestas en escena, o sea, parece una situación casual, pero no lo es. Está todo pensado para que esté ahí en la toma. Bueno, hablando de Agonía del Amor, lo que acá les quería mostrar es un poco, digamos, los pilares referenciales estéticos, ¿no? Que influencian esta obra. Y ahora voy a hablar específicamente de la primera foto que hago de esta serie, ¿sí? Y que tuve en cuenta o que veo en el momento de hacer esta puesta en escena. Bueno, la primera puesta, yo me planteaba si iba a trabajar el desnudo total o sugerente. Entonces lo fui construyendo también el concepto en medida que la serie se iba creando. Y bueno, y esta foto digamos, no está el desnudo total, sino que está sugerente. Decidí en el aspecto del tiempo,
que iba a tener en la escena, tratar de sugerir un horario más bien nocturno, ¿sí? Por eso, si ustedes ven arriba de la cama, hay como una luz de ventana azulada que da la sensación que es de noche. También decidí, en relación al color, trabajar mucho como complementarios, básicamente cálidos y fríos, y también situar el azulado en esta toma más del lado del hombre y lo cálido del lado de la mujer. Digamos, fue pensado para esta toma, no es que tiene que ser así en todas las fotos. Nada, tomo de la obra de Hopper el uso de los libros, decido situar el libro en la cama, elijo ese libro especialmente porque tiene como en el lomo se ve un rojo, si no, no hubiera quedado bien, ese rojo lo destaca, decido también el color azul. En la imagen se puede ver eh, sobre las mesitas de luz ciertos elementos que son sugerentes. Por ejemplo, hay un vaso de agua, que eso sugiere que hace calor. A la actriz la fuimos mojando, si bien acá quizás en la foto se ve poco, pero está goteada, quería dar la sensación de un clima caluroso, pegajoso, que pusiera incómodo a los actores y que pusiera incómodo también a los espectadores. De repente también me ayudaba a entender más porque estaban desnudos, porque hacía calor, pero la sensación de pegajosidad era algo que yo quería transmitir en las fotos. Después utilicé vestuario, hay ahí un gorro, un vestido rojo, armé varias valijas con varios elementos que los voy llevando a las producciones, hay una radio vieja, lentes, bueno, un sinfín de elementos que ayudan a construir la imagen. Otra cosa que tuve en cuenta es que no quería una connotación de tiempo actual, quería que fueran atemporales las imágenes y para eso decidí que no haya celulares o decidí que que no hubiera tampoco un elemento muy antiguo, quizás la radio está ahí, pero bueno, no quería una máquina de escribir antigua, no quería algo que me identificara mucho, de que uno pueda ver la foto y pueda decir esa foto del año 50 o esa foto del año 60. Si bien la locación es antigua, esta locación me gustaba porque tenía poca cosa, o sea, las paredes estaban bastante limpias, y era un poco a ver, buscaba algo más simplificado respecto a los elementos en la toma, también tomándolo un poco de la referencia de Hopper. Bueno, esas son algunas cosas que fui armando en el guión. Después, con respecto al trabajo con los actores, fue fundamental reunirse con ellos antes de las fotos, poder presentarle imágenes de referencia y poder contarles qué quería transmitir en las fotos, qué tipo de mirada quería. Y bueno, y esas reuniones ayudaron mucho a la puesta en escena. En el momento, aquellos, de alguna forma, al ser actores, se compenetran en un personaje, ¿no? Poder transmitirle concretamente lo que quería, qué tipo de mirada. O sea, cuando uno hace estas fotos hay muchísimas sutilezas. Bueno, esa es otra cosa interesante, pero esta fue la primera foto de, de la serie. En relación a esa foto, por ejemplo, quisiera mostrar el aspecto de la postproducción, que creo que lo tengo por acá, como para que vean también cómo ayuda, ¿sí?, la computadora a mejorar aspectos que en la toma misma no se pueden resolver. Esta es la foto original. Si bien esta foto no tiene fotomontaje, no cambié ningún elemento, de hecho toda la serie de Agonía del Amor no tiene elementos trucados, son tomas directas, nada más que hay una manipulación del color, las texturas y los volúmenes, ¿sí? Este es como un antes y esta es la hora final. Sí, creo que es fundamental la postproducción
pero sigo creyendo que la fortaleza del trabajo sigue estando en el guión y en la producción misma, acompañada obviamente con la preproducción, ¿no? Bueno, esto lo voy a cerrar, perdón, ahí tengo otra foto. Voy a hablar, en este caso, voy a mostrar alguna foto más, también cómo está hecha. Bueno, esta es la foto final, y acá se puede ver la toma original. O sea, hay ciertas cosas que la toma cuesta mucho lograrlas, y la computadora ayuda, ¿sí?, a resaltar el vaso, esta botella, la luz en algunos sectores que no llega, ¿sí? En el armado de esta puesta hay utilizadas varias luces, ¿sí? Yo cuando armo estas producciones trabajo de día y sugiero la noche, eso significa que hay que trabajar con flash electrónico, porque bueno, armar estas producciones de noche son más complicadas, entonces, bueno, los flashes me ayudan a matar la luz ambiente y a construir una iluminación totalmente artificial. Si esta puesta tiene una luz en esta ventana, tiene otra luz adentro del baño, tiene una luz, un spot, un Fresnel específico para iluminar a Nuri, una de las actrices de esta serie. Después tengo lo que yo le llamo la llave de luz, la luz principal, que es una luz que está afuera, entra por una de las puertas, que está teñida de cian, que sugiere el clima nocturno. Y después hay otra luz puntual para iluminarlo a Fernando, pero no tan puntual como un Fresnel como tiene ella, sino una caja de luz desde arriba. Bueno, eso es un poco hablando de la puesta de luz de esta foto. Bueno, yo con esto cierro un poco más el tema de Agonía del Amor. Quisiera saber si alguien tiene alguna consulta, si hay un tema que podemos hablar entre todos, si hay algo que les llamó la atención. Y si tengo algo más de tiempo, quizás quería hablar de otro proyecto más rápido, pues entiendo que ya vamos más de una hora de charla. ¿Para qué voy a ver acá? Decime vos, Rafa. Sí. Voy a dejar acá de compartir pantalla. Y bueno, si hay alguna consulta, si hay un tema para debatir. Capaz que están escribiendo. Esto se ve acá, ¿no? Perdón, acá en el chat. Ay, Flavia Martínez, ¿te ha pasado de comenzar con un proyecto y no poder terminarlo? Sí, sí, es muy común eso. Por eso yo sugería en la entrada de la charla tratar de lograr una cantidad mínima de fotos, que recomendaba trabajar arriba de 5, porque empezar con un proyecto y no terminarlo en líneas generales tiene que ver con que lo planifiqué mal, no lo pude concretar. A veces pasa por circunstancias externas que no se puede terminar, pero creo que es fundamental, si lo empiezo a hacer, pensar que lo tengo que terminar. O sea, lo más difícil del proyecto es terminarlo, lo más fácil es empezarlo, pero siempre recomiendo mentalizarse que los proyectos se empiezan y se terminan. Quizás uno no lo termina en el momento que quería o que especulaba, pero sí es fundamental para ir progresando, ¿sí? No hace falta hacer 20 proyectos por año. Un fotógrafo que tenga un proyecto, 2 proyectos por año, es más que suficiente como para, digo, porque los proyectos llevan tiempo, ¿no? No es que se hacen en una tarde. Ahí veo otra pregunta. ¿Siempre trabajas con modelos humanos? No. A ver, a veces tengo varios proyectos, es más, iba a mostrar algunos ahora, que no trabajé con gente.
mucho más difícil a veces trabajar con gente porque la organización es distinta, tiene que ser mucho más precisa, pero bueno, nada, no es necesario, digamos, un proyecto puede también trabajar con, por ejemplo, tengo un proyecto que es una trampa de ratones, que lo quería mostrar que prácticamente no trabajé con gente en pocas fotos. Ahí está Wilson. ¿La Quería. leo yo o Ah, querés leerla vos? no, léela, léela. Cuando crees, no, dale vos, Rafa, dale vos. ¿Cuándo crees que vas a terminar la agonía del amor? ¿Cuántas fotos crees que son necesarias para tu propósito? Bueno, cuando empecé el proyecto, la idea era eso, era como les decía al principio, llegar a 5. Ahora estoy en 10 y siento que el proyecto va a tener algunas modificaciones en su guión en relación a trabajar con otras edades en los modelos, a trabajar algunos aspectos estéticos que me interesaría. Quiero trabajar el desnudo masculino en forma más contundente, quiero que haya otras edades, gente más joven, gente con más años, también quiero trabajar con una embarazada, quiero trabajar con bebés, tiene como varios, o sea, varias propuestas nuevas que van creciendo dentro del mismo proyecto, pero la verdad es que no, digamos, este año tenía ya varias producciones agendadas, las tuve que cancelar, pero si tendría que hacer un estimado, mi idea es llegar a hacer 30 fotos. Pero bueno, la verdad es que me condiciona muchísimo, sobre todo el aspecto económico de la producción. O sea que son producciones que son caras de hacer y eso limita la cantidad de fotos que uno puede, pero como sueño, como expectativa, sí, quiero que por lo menos supere las 20 fotos. Carolina Bordes, ¿haces solo una toma en cada locación? Cada foto de agonía del amor. O varias y luego eliges. Eh, en general, digamos, en un día de producción se pueden hacer 2, 3 tomas. Ese es el timing o el cronograma. Si uno propone más tomas, no se puede. Cuando hablo de toma no significa una sola foto, quizás es una foto resultante de muchísimas fotos que se hacen. Hay quizás yo la llamo puestas en escena, ¿no? Hay una puesta en escena, a veces se puede resolver con 10 fotos y ya lograste lo que querías porque eso lo ves, lo sentís. Y otras puestas en escena que hay que trabajarlas más, porque no, el instante donde vos sentís que lograste lo que querías comunicar, no aparece, o aparece al principio. Pero en algún momento, por suerte hasta aparece, uno siente eso. No sé si esa era, sí, creo que era un poco esa la pregunta, pero mi consejo es no demasiado, o sea, para no cansarse uno y no cansar tampoco a todo el equipo de trabajo, sino si uno realmente logra visualizar muy bien lo que quiere, en líneas generales, el momento de los disparos debería ser rápido, conciso. Lleva más tiempo armar, ¿no? Producir la escena que otra cosa. Antonio Ibáñez dice, Adrián es muy buen profesor, yo tomé un curso con él, pero la postproducción me recuerda a una novela histórica. Las dos cosas son muy valiosas, pero son otra cosa. Gracias y muy bueno. Eh, Wilson dice, ¿querés hablar? no, a ver, cuando dice que pero la postproducción me recuerda a una novela histórica, las dos cosas son muy valiosas, pero son otra cosa. Antonio, no sé, digamos, parece que está bueno lo que pusiste, pero no logro, si me querés contar algo más de eso, estaría bueno a ver si yo puedo tener una devolución de tu comentario. Wilson te pone, pero se llamarán de otra forma porque ya la agonía del amor no sería lo mismo con otros actores. Eh, en realidad el concepto de agonía del amor sigue siendo el mismo. Que haya otros actores, creo que no, digamos, no lo encasillo a un actor la obra, sino que me parece que al haber más actores eh, produciría, digamos, la repetición de las mismas sensaciones, pero visualmente sería más
más contundente. O sea, no le encadeno la obra a los actores. Elba nos pone, ¿el espejo cómo te ayuda? El espejo es un elemento que también lo abordo muchísimo de la obra de Critson. A mí él trabaja muchísimo con espejos y me pareció súper interesante poder llevarlo a la escena, si bien es bastante conflictivo, porque de alguna forma el espejo es una foto más, hay que iluminarla específicamente. Me parece que el espejo propone también el juego de mostrarte, por ejemplo, hay una foto donde hay una actriz que se ve la cara, que del lado de la cámara la expresión es distinta. Me gusta también la posibilidad de que el espectador pueda ver una persona dos veces, ¿sí? Como que pueda conocer su lado oculto a través del espejo. Me parece un elemento muy interesante para construir una imagen. Recomiendo usarlo, pero con mucha paciencia porque no es fácil llevarlo a la escena. Bien, hasta ahí las preguntas que han hecho. Bueno, ¿estamos con algo de tiempo o vamos cerrando? Unos 15 minutos más. Vale. Bueno, dale. Acá lo que yo quería mostrar era otra serie, para no quedarnos solamente con esta, sí, que es esta serie que lo llamo La Trampa. Sí, voy a mostrar alguna. Quizás la foto que me parece más lograda de la serie es esta. Esta es una serie que surge el año pasado a través de un disparador, en este caso Adri, sí. no estás compartiendo pantalla, por las dudas. Uy, perdón. Ahí voy. Ok, bueno, voy a... Bueno, no sé si se logra ver, sí. Bueno, esta foto es una de las que más me gusta de la serie porque trabaja muchísimos elementos que yo conceptualmente los quería trabajar en una obra, sí, quería abordar ese deseo popular de que los barrios humildes tenían que, como varias expresiones de políticos acá en Argentina que hablaban de que había que poner una bomba. Entonces, tomé de la obra de Magritte, La piedra gigante, que a mí siempre me gustó mucho su trabajo, como cayendo, queriendo reventar ese barrio humilde, pero de alguna forma poniendo también en juicio que ese pensamiento terminaba siendo una trampa, ¿no? O sea, este es un trabajo muchísimo más conceptual, donde la estética es mucho más minimalista en relación a un montón de elementos. Por ejemplo, voy a abrir, a ver si puedo abrir todas juntas y las voy mostrando. Trabajé mucho por fotomontaje. Bueno, acá prácticamente no hay gente en estas. Esa foto es interesante porque está hecha en una funeraria. La bandera me la prestaron en la escuela de mis hijos. Bueno, para mí esta también es otra de las fotos que más me gustó hacer, sí, que era de alguna forma entender que se estaba discutiendo sobre, bueno, la mayoría de ustedes entenderán lo que significa 30.000, y a mí me emocionó mucho hacer esta foto. Es muy simple, pero hay una mano que está empezando a borrar ese número y hacer entender de alguna forma que es una trampa pensar así, ¿no? Bueno, estas fotos
muchas de estas imágenes fueron así apareciendo en la cabeza, y la producción de esta serie es bastante sencilla, son pocos elementos, a diferencia de Agonía del Amor. Decidí trabajar con una puesta de luz similar. Esta es una de las últimas fotos que hice, que bueno, acá sí hay una persona. Decidí trabajar con un fondo que acompañara el color de la trampa, como para que se destacara el elemento, ¿sí? El cebo de la trampera. Esta es una foto muy especial para nosotros porque de alguna forma simboliza una época muy oscura, que es el Falcón Verde. Entonces decidí también hacer entender o mostrar que, bueno, que es una trampa, eso. Bueno, esta es la primera foto de toda la serie que habla sobre la grieta. Y bueno, nada, me encontré como una mesada de mármol tirada en la calle y la subí al estudio y ahí sale una de las primeras fotos de la serie. Ahí alquilé una silla de ruedas, la trajeron al estudio. Acá me prestaron un guardapolvo que terminó todo, todo cortado. Tuve que conseguir la tijera, bueno, las puestas de luz, bueno, tiene un montón de cosas que me gustó mucho hacer esta serie, que todavía sigue en elaboración, ¿sí? Esta es otra también de las fotos que más me gustó hacer. Bueno, entiendo que ya vamos como 1 hora y media. Me quedé un poco corto para hablar de esta serie, pero bueno, nada, tendremos seguramente otras oportunidades de encontrarnos y poder charlar sobre esto. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, estaría buenísimo responderle. Voy a ver. Sí, perdón. Me perdí el... ¿Estás bien? Sí, no, lo que pasa es que perdí el... ¿Hay alguna pregunta por ahí, Rafa? Como me perdí en la compu. ¿De dónde está la...? Ah, ahí está, perdón. Ahora sí. Está. Te veía concentradísimo, Milen. Ok, listo, ahí se apagó la pantalla. Bueno, Anthony Ibáñez sí. dice: la verdadera historia y la novela histórica son dos visiones muy valiosas desde puntos diferentes. La foto original es una cosa y la obra que se hace con ella es otra cosa. Las dos muy valiosas, gracias. Bueno, gracias, Antonio. Gracias por tu opinión. Ahí lo veo a Freddy. Abrazo grande también. El Freddy. Bueno, el Falcon, la represión. Bueno, Bueno, ok. algo que le quieran decir a Adrián, que quieran un poquito más. Soledad dice: muy interesante, muchas gracias. Elba dice: el Falcón, la represión. Supongo que alguna de las fotos que estaba pasando. Gracias, Marta. Un abrazo. Siempre estás ahí. Martita, una divina. Mabel, te felicito, realmente sos un artista y muy humano. La última muestra me tocó mucho humano. Gracias, Mabel. Gracias de corazón. Gracias, Rafa. Gracias al Taller Aquelarre. Un abrazo enorme para Anabela y para vos. Y bueno, será en otra oportunidad. Espero que les haya gustado y bueno, y que les sirva, ¿sí? Algún consejo de los que di. Wilson, esperamos verte por Montevideo cuando todo termine. Sí, yo también los espero ver. Sin palabras, excelente charla. Bueno, gracias. La verdad que yo siempre pienso que fue un desastre. Qué negativo.
Muchas gracias, Adrián, el análisis y la mirada. Gracias, Ana. Gracias, Alicia. Gracias, Brenda, Fernando. Bueno. Tenés varios fans, por lo que ves. Bueno, la verdad que impresionante que se genere este espacio y los felicito. Sigan por ahí. No sé si lo van a seguir haciendo, pero que sí. Sé que es muy difícil también organizar esto, lleva mucho tiempo y no es sencillo coordinarlo con otras cosas, pero está notable. Ojalá que se siga adelante con estos espacios. Seguramente sí, que vamos a tener otras instancias de videoconferencias. Adrián, agradecerte enormemente, nuevamente, por haber aceptado participar, bueno, y por mostrarnos tus trabajos y, bueno, nos encantó, por lo menos la parte, bueno, en la que desarrollaste desde la idea hasta el producto final y, bueno, y algunos retoques que le diste ahí en el tema de postproducción. Así que, en nombre mío y de Aquelarre, muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Bueno. Y les agradecemos a todos los que están del otro lado, que nos acompañan como siempre, tarde a tarde, a partir de las 16 horas, de lunes a sábado. Como saben, mañana nos tomamos un pequeño descanso y continuamos el lunes a las 16 horas también, que va a estar Sergio Ochoa, que nos va a estar hablando de su libro Touch, Cocina Panameña. Otra vez, digo, me lo había acordado y... me olvidé. Bueno, va a hablar de la cocina panameña, así que nada, es impresionante lo que nos va a estar mostrando. Bueno. Abrazos. Gracias. Besotes.